Yo en principio la parte que os voy a intentar pues un poquito explicar algo, no sé si aportaré algo o no, espero que sí. Lo que vamos a hacer va a ser una revisión de lo que son los contratos, la contratación en la reforma laboral, los tipos de contrato y cómo ha evolucionado o cómo está la reforma laboral en estos momentos, en los aspectos que hace referencia a los contratos. En principio yo sí que quería hacer hincapié antes de empezar nada a que nos fijemos la intención que tiene el legislador. Yo creo que es importante ver, así como en otras leyes la exposición de motivos suelen ser interesantes, pero no tienen mucha trascendencia. En esta ley la exposición de motivos yo creo que aporta mucha luz a lo que pretende el legislador. Ya de saque el título de la norma. El título de la norma es la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Yo creo que es toda una declaración de intenciones, que hasta dónde llegará, pues lo veremos con el tiempo. Pero en principio, lo que nos está diciendo el legislador es que lo que pretende es dar estabilidad en el empleo y hacer una reforma integral del sistema. ¿Esto por qué es? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de partida? Y como digo, es importante o interesante la exposición de motivos. El punto de partida es porque quiere, en un principio, dar estabilidad en el empleo. Para ello, también es cierto que viene auspiciado por una serie de recomendaciones que nos están haciendo desde Europa, pero lo que quiere es dar estabilidad en el empleo. Para ello lo que quiere es que disminuya la temporalidad en el empleo, que se limite el uso abusivo que se estaba haciendo de los contratos temporales, de forma que sean indefinidos, y lo que está buscando también es un poquito dar estabilidad en esa opción que habla de transformación del mercado de trabajo. Lo que la exposición de motivos lo que viene a decir es que fruto de esa eventualidad y de esa sucesión de personas en las empresas, lo que nos quita es competitividad. Lo que intenta es que las empresas cuenten con las mismas plantillas y de alguna forma proceder a formar a esas personas para que en casos como los que nos han ocupado ahora tengan personas formadas para poderse adaptar a los cambios de una forma más fácil y por otro lado que cuando ocurran cosas como las que nos ha pasado ahora en el tipo COVID o alguna crisis de este tipo interna, no sean los temporales los primeros que abandonen el mercado laboral y que pasen al desempleo. Entonces, dentro de esa visión que tiene generalista de darle una cierta empuje, una cierta estabilidad al mercado en esa transformación, lo que intenta es reformarlo a través de los contratos que va estableciendo. ¿Lo conseguirá? Pues lo veremos con el tiempo. De momento ya hay voces discordantes por ahí, voces críticas que lo que están diciendo es que no deja de ser un maquillaje, que hemos pasado de contratos temporales a contratos fijos discontinuos en su mayoría y los periodos de inactividad pues se han camuflado, por decirlo así, ¿no? Veremos a ver a dónde llega. Yo creo que estamos pronto, que esto evolucionará y que veremos a ver cuál es el alcance real de esta buena intención, que yo creo que es una buena intención, que veremos a ver hasta dónde alcanza. Es cierto que la propia reforma, se me olvida pasar las transparencias, para hacer esto, ¿qué es lo que pretende? Pues en principio simplificar los contratos, ha reducido los contratos, lo que hace es generalizar la contratación indefinida y devolver la causalidad al contrato. La causalidad al contrato, ya sabíamos que los contratos que estábamos haciendo, las causalidades eran un poquito de aquella forma. Y una de las preguntas que se nos está haciendo reiteradamente es ¿qué ponemos en los contratos temporales ahora? ¿Qué cláusula ponemos? Pues yo os diría que la norma es clara. Y lo que dice que es la causa del contrato deberá ser especificada con precisión, tanto en circunstancias concretas como la conexión con la duración prevista. Yo os diría, y una recomendación, es que no van a servir las coletillas. Que cuando venga la inspección y pongamos pues como poníamos antes, por exceso de pedidos o causas de no sé qué, se acabó lo que se daba. Al final va a venir la inspección y nos los va a transformar. Con lo cual, la solución definitiva, pues no la tenemos, pero sí que lo que hay que hacer es concretar muy claramente cuál es el motivo y a quién se sustituye en los casos de sustitución. Contra más precisos, mejor lo tendremos, porque todo aquello que genere una duda, ya sabemos que los términos jurídicos indeterminados nos dan problemas. Y uno de los problemas de esta norma precisamente es esa, todos los términos jurídicos indeterminados que tenemos, que van a ser origen a interpretaciones jurídicas de nuestros tribunales y esperemos que haya un desarrollo reglamentario en algún momento en el que podamos tener un poquito más de claridad. Pero de momento lo que tenemos es lo que tenemos y lo que tenemos es muy poco, la verdad. Y es cierto que es una ley plagada, como digo, de esos términos jurídicos indeterminados. Yo he apuntado aquí como, por ejemplo, previsible, ocasional, imprevisibilidad, ejecución cierta, ejecución incierta. ¿Todo eso qué es? Pues vaya usted a saber. Vaya usted a saber y veremos cómo va evolucionando. Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro es que, en principio,
desaparece el contrato de obra, que era el contrato obra o de circunstancias de la producción, que era el contrato que más utilizábamos, ha desaparecido. Ya no tenemos ese contrato. Y luego lo que dice también la norma muy claramente es que el contrato de trabajo se presume concertado por tiempo indefinido. Esto hasta ahora no aparecía en ninguna norma tan claro. Ahora ya el 15.1 dice, el contrato se presupone por tiempo indefinido. ¿Qué quiere decir? Que la generalidad es el contrato indefinido. Todo lo demás son excepcionalidades. Y desde ese punto de vista es donde voy a empezar a intentar explicaros los contratos. Y para ello vamos a empezar por los contratos, si partimos de la generalidad, que es el indefinido, y después vamos a ir a contratos que son indefinidos de alguna forma, y al final, dejo para el final los contratos eventuales, porque es la excepción. Con lo cual, la estructura, como habéis visto en las transparencias que os hemos pasado, va a ser contrato indefinido, no hay nada que decir, ese ya lo conocemos todos. Contrato fijo discontinuo, que es el que tenemos. El contrato fijo de obra, que es el que ha desaparecido también, que ya veréis que es el que ahora es el contrato fijo adscrito a obra, que es el que ha cambiado también y que puede tener alguna relevancia en el ámbito de la construcción. Y luego, lo que nos queda después de esos fijos especiales son los eventuales, que son, insisto, la excepcionalidad, ¿vale? Eso sí que, bueno, del inicio dejarlo ya clarito, nada más de saque. A partir de ahí, el contrato fijo discontinuo. Pues el contrato fijo discontinuo es un contrato que ya teníamos. Tampoco nos va a sorprender mucho. No se ha hecho grandes modificaciones en el contrato fijo discontinuo. Es un contrato que veníamos utilizando y que la jurisprudencia que venía siendo de aplicación va a seguir siendo de aplicación. Lo que ha hecho en algún momento ha sido traer parte de la jurisprudencia a la regulación legal, al estatuto, pero el contrato ya existía. No es un contrato que nos pille de nuevos. Entonces es un contrato que en principio, pues bueno, ahí lo teníamos. Lo que pasa es que no lo usábamos mucho, siempre nos íbamos a los tiempos parciales, a los indefinidos de tiempo parcial, pero ahora ya nos están diciendo, oiga, hay un contrato fijo discontinuo. Ese contrato fijo discontinuo lo primero que hace, y la primera característica, en esa propia exposición de motivos, que os digo que es interesante que os la leáis, sí que es cierto que hay 21 folios, lo que yo creo que son, cuando se ponen a exponer motivos, los han expuesto a gusto, pero bueno, hay una parte que es la justificación que tampoco, ¿vale? Entonces sí que conviene es leérsela por lo menos. En esa parte lo que está claro en principio es que lo que ha desaparecido es el 12.3. El artículo 12.3 del estatuto lo que establecía era los contratos fijos periódicos, ¿vale? Eso ha desaparecido y lo transforman por el contrato fijo discontinuo. Esto tiene sus pros y sus contras. ¿Qué problemas nos puede dar? Y ya hemos tenido una consulta, ya voy a metiendo las consultas, que igual es más interesante las que nos han llegado. Una de las consultas nos preguntan, hombre, en la hostelería, los fines de semana en los que teníamos fijos discontinuos, los que teníamos, a tiempo parcial, indefinidos a tiempo parcial, para todos los fines de semana, como no pueden ser a tiempo parcial, porque el fijo, ya sabéis que el fijo discontinuo, en principio lo que está diciendo la norma es que es a tiempo completo, salvo disposición convencional, que permita hacerlo, y de momento los convenios de hostelería, por ejemplo, no lo ha desarrollado. Te dicen, bueno, ¿qué contrato hacemos para los fines de semana de la hostelería? Pues los fines de semana de la hostelería, en principio, cumple todos los requisitos para ser un fijo discontinuo. ¿Se puede hacer un contrato imparcial? Sí, pero tendremos problemas. Y el legislador también nos lo diré después, lo que ha hecho ha sido incentivar el fijo discontinuo. ¿Y cómo lo incentiva? Penalizando en cierta manera el que ha desaparecido, que es el indefinido a tiempo parcial. En los periodos que no hay de llamamiento, antes el trabajador que estaba a tiempo parcial podía solicitar la prestación de desempleo. En estos momentos ha habido una derogación expresa para esa posibilidad, con lo cual no se puede al fijo a tiempo parcial, en los periodos de inactividad, no puede pedir el desempleo, con lo cual ya lo está haciendo un poquito menos atractivo desde ese punto de vista, que va a ser un problema para la hostelería, porque al final si no estamos teniendo gente para poder trabajar y encima no facilitamos las cosas, pero también es cierto que el convenio del sectorial debería moverse, porque por ejemplo el convenio sectorial de la construcción ya se ha movido y ya crea un artículo 24 bis, pues habrá que empezar a ponerse las pilas, porque los problemas van a surgir también por esa inactividad. Entonces, pues bueno, en principio también el contrato temporal, el contrato indefinido a tiempo parcial no ha desaparecido, o sea, ese sigue estando, solo se deroga el 3, que es el contrato, el que todos entendíamos como la parcialidad vertical, que era la parcialidad que hacíamos
cogíamos a tiempo parcial, pero lo utilizábamos en diferentes periodos. Ese es el que en principio está teniendo ciertos problemas y aún así se puede seguir utilizando, con cuidado para que no choque con el fijo discontinuo, pero se puede seguir utilizando ese tipo de contratos, no está derogado, solo se ha derogado el 12.3, ¿vale? En principio, voy a pasar un poquito rápido porque bueno, el contrato fijo discontinuo no ha cambiado, como digo, es un contrato que ya lo conocíamos. Y en principio, pues bueno, ¿para qué se concierta la definición? Son trabajos de naturaleza estacional o vinculación a actividades productivas de temporada para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza, pero que siendo de prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Dentro de esta definición, a los contratos a los que se está refiriendo, a las situaciones a las que se está refiriendo, son a los trabajos de naturaleza estacional, a los trabajos vinculados a actividades productivas, ¿vale?, de temporada, los que no tengan naturaleza estacional o de temporada, pero que siendo de prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados e indeterminados, y aquí está el 12.3, o una aproximación al 12.3 del temporal del indefinido a tiempo parcial. Prestaciones de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Este tipo de contratos son aquellos en los que hay, pues por ejemplo, una subcontrata para todo un año por un plan de ayuda, de lo que sea, ¿no? Entonces, esos contratos que los hacíamos por obra ya no son obras, son fijos discontinuos. ¿Y qué pasa cuando se acabe la obra? Pues luego lo explicaré, pero cuando se acaba ese periodo, hay un periodo de 3 meses que se entiende que estás en el impasse de no actividad, y cuando se pasan los 3 meses y la contrata no te la vuelven a dar, pues en principio lo que dice la norma, pues lo que no puede decir otra cosa, que la empresa deberá tomar las medidas para rescindir esos contratos y las medidas que considere oportunas para solucionar el problema que se genera de exceso de personas trabajadoras o de lo que pudiera ser. Vale, pero los voy a ir pasando, que se me olvida darle al botón, ¿no? Cuando algunos, si no oye, podéis levantar la mano, que se me va el botón de cuando voy contándolo sin más. La formalización del contrato fijo discontinuo, pues en principio por escrito, no es nada nuevo, y luego deberá reflejar pues la duración del periodo de actividad, la jornada y la distribución horaria. La jornada y la distribución horaria a veces es difícil de concretar y la ley permite que se pueda concretar en un momento posterior al llamamiento. El llamamiento, pues el llamamiento de momento se regulará en los convenios colectivos. De momento pues hay algunos que sí que lo tienen regulado, pero hay otros que todavía no están regulados, lo tendrán que regular. Se realizará por escrito, dando las indicaciones precisas que hemos dicho anteriormente de dónde se va a prestar el servicio, cuándo, cómo y dónde. Y en principio habrá que darle traslado con antelación, de forma anual, la previsión de fijos discontinuos a la representación legal de los trabajadores. Habrá que comunicarles, la norma establece que hay que, cada año natural, un calendario de la previsión del llamamiento anual o semestral, dependiendo de las necesidades, así como los datos de altas efectivas, que normalmente lo vamos a solucionar con la copia básica, pero bueno, por si acaso hay que tener en cuenta que la representación de los trabajadores tiene que tener conocimiento de todo este tipo de contratos y de la previsión. ¿Por qué? También es lógico, porque así está un poco velando también por los llamamientos, la forma que se hacen los llamamientos y ver cómo se hace todo esto de los llamamientos, ¿vale? Sí, estarían velando. Las acciones que puede emplear el trabajador en principio son, ante una ausencia de llamamiento, todas aquellas que le correspondan, y pueden ser desde el momento del no llamamiento, desde que tenga conocimiento de que no ha habido su llamamiento. A partir de ahí empieza el cómputo para poder interponer las sanciones legales que correspondan. Vale. Una de las preguntas que se está dando reiteradamente es: los contratos, os lo he anticipado antes, son a tiempo completo. Y son a tiempo completo, y lo único que dice la norma es salvo disposición convencional, y no hay convenios que hay algunos convenios que todavía no han hecho, yo diría que la gran mayoría no se ha modificado, con lo cual el fijo discontinuo es a tiempo completo, y no hay duda, o sea, toda la doctrina y todo lo que se está hablando es muy claro que es a tiempo completo, con lo cual en ese sentido no hay duda. Entonces, alguna pregunta que nos habéis trasladado, pues la respuesta es esa, y lo que os he dicho antes, cuidado también con la vinculación los fines de semana de la hostelería, que es lo que os comentaba antes, que hay que tener cuidado, pero que no tiene solución, que en principio en los periodos de descanso, por decirlo así, en esos periodos de no llamamiento, no hay prestación de desempleo, ¿vale? No, el SEPE lo ha dicho expresamente, y además en la comunicación del SEPE con cierta
peso ha dicho, y no se olviden, hace una recomendación, no se olviden que existen los contratos fijos discontinuos para hacer frente a estas situaciones. Con lo cual está claro que no va a haber prestación por desempleo en esos periodos. Establece, voy a ir aquí rápido porque si no, no voy a tener tiempo, tiene los mismos derechos que un trabajador a jornada completa indefinido, son los mismos, no hay ninguna diferenciación entre uno y otro. Se prevé que en los tiempos en los que no hay actividad haya unas bolsas de empleo para favorecer la formación y para favorecer la contratación, porque se podría contratar al trabajador con otro tipo de contrato en los tiempos de inactividad, siempre y cuando no roce ninguna arista con el indefinido, ¿vale? Podríamos hacer otro contrato con el propio trabajador. Incluso hay doctrina que dice que con la misma empresa podríamos hacer un contrato temporal con el trabajador mientras no estemos en el periodo de actividad, ¿vale? Vale. La norma también está estableciendo en el 16.6 que en principio la antigüedad de este tipo de contratos, las personas tienen la antigüedad desde el primer contrato, ¿vale? Y lo está diciendo expresamente. La sentencia del 28 de abril de 2022, que es la más reciente que yo he podido encontrar ahora, en este sentido, está diciendo y está ratificando eso, que la antigüedad desde el primer momento. Ojo, una cosa es la antigüedad a efectos de antigüedad y otra cosa es a efectos de indemnización en caso de despido. En esos supuestos se está computando el periodo efectivamente trabajado, el periodo de prestación de servicios. Os adjunto una sentencia ahí también para que la tengáis de referencia. Es también una de las sentencias, eso hay que tenerlo en cuenta. Vale. Exige una serie, la norma está preveyendo una serie de exigencias, que son la asistencia que hay que ofrecer al fijo discontinuo, los puestos de trabajo que nos queden vacantes, que sean indefinidos. La propia ley lo está estableciendo y es la opción. Hay que tenerlo en cuenta también, que tenemos la obligación de ofertar esas posibles plazas antes de sacarlas fuera, o si tenemos fijos discontinuos tienen un derecho preferente a ocupar plazas en la organización de carácter indefinido. La norma, en la disposición final sexta, lo que establecía era que a nivel asistencial dar la ampliación de la cobertura. Esto ha habido un desarrollo reglamentario con el Real Decreto Ley de 3/2022 del 1 de marzo, en el que la modificación ha sido que ha declarado compatible el subsidio por desempleo para mayores de 52 años, lo ha declarado compatible con la prestación de servicios a través de un contrato fijo discontinuo. Eso quiere decir que, en principio, aquellas personas que estén percibiendo el subsidio por desempleo de mayores de 52 podrán compatibilizar la ayuda o el subsidio, no he llamado la ayuda, con la actividad, ¿vale? Eso también es una de las modificaciones que ha sido reciente y que es una de las cosas que, como os digo, incentiva este tipo de contratos también. Lo que está haciéndolo va por dos líneas: una, por fomentar la contratación de los mayores de 52, y por otro lado también incentivar este tipo de contratos en detrimento de los indefinidos a tiempo parcial, que les está vetando esas posibilidades de acceso a desempleo. Y bueno, pues lo que quiere es hacerlo más atractivo este tipo de contratos. Os hemos puesto en las diapositivas o en la documentación que os hemos dado una serie de cuestiones pues, que nos han ido haciendo y que son unas preguntas con unas respuestas. Las respuestas son con las debidas cautelas, porque no nos consideramos una autoridad ni mucho menos en esto, ¿no? Y tal y como está el desarrollo normativo, esto va a tener mucha evolución, y lo que hoy es blanco mañana podrá ser negro, con lo cual con todo el cuidado del mundo, y no dejan de ser opiniones que en muchos casos sí que están pues contrastadas con algún otro medio, en el momento en el que hemos preparado la presentación, pues sí que las hemos intentado contrastar, pero bueno, con las debidas cautelas. No, que nadie diga luego que José Antonio dijo en el foro que esto se podía hacer. José Antonio en el foro dice que no se sabe lo que se puede hacer. Vamos a que vaya eso por delante. Entonces, la primera, ¿se puede realizar un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial? Ya os lo he dicho, no, salvo que el convenio lo establezca. Esa es tajante, esa es clara. Ahí sí que me atrevo a deciros, no. ¿Vale? ¿Se puede realizar contratos indefinidos a tiempo parcial? Sí, los contratos indefinidos a tiempo parcial se siguen pudiendo realizar, y lo tenemos que tener claro. Contratos a tiempo parcial indefinidos, ya sabéis que la doctrina, lo que estaba hablando, habla de contratos indefinidos a tiempo parcial o temporales a tiempo parcial, horizontales y verticales. Cuando habla de horizontales se está refiriendo
a todos los que todos los días haces una reducción de jornada. Ese no hay ningún problema. Tú vas a seguir haciendo, si la causa lo permite, tú vas a seguir pudiendo hacer, no hay ningún problema. El problema viene en que al desaparecer el 12.3, que es el que te dice que en la acumulación de esos periodos de actividad en periodos concretos, lo que viene llamándose el a tiempo parcial vertical, ahí surgen los problemas. Ahí ya la línea es muy fina con el fijo discontinuo y ahí hay que tener especial cuidado. ¿Se pueden seguir haciendo? Sí, pero cuidado, ¿vale? Porque no podrán ser ni que sean en los mismos periodos, ni repetidos en el tiempo, pues tienen que ser para cuestiones como muy imprevisibles, tienen que ser muy de algo que surja, ¿eh? Y se podrá seguir haciendo, pero siempre con la espada de Damocles de que alguien vendrá y mejor opinión tendrá, ¿vale? En principio, la prestación de desempleo ya os he dicho que los mayores de 52 van a seguir pudiendo percibir el subsidio, que no se va a pagar la prestación de desempleo en la inactividad de los temporales, de los indefinidos a tiempo parcial. Y una cosa que no he comentado es que las ETTs también van a poder hacer este tipo de contratos, pero la afectación que tiene es para las propias ETTs, no voy a entrar. Las propias ETTs les han dado la posibilidad de poder hacer este tipo de contratos fijos discontinuos dentro del marco de su propia organización, dentro de la propia ETT, ¿vale? Vale. Otro de los contratos de estos, como digo, del indefinido norma general, de los indefinidos especiales. Es el contrato indefinido adscrito a obra en el sector de la construcción. Aquí sí que es importante saber de dónde venimos, yo creo. Para entender este contrato tenemos que saber de dónde se viene. Este es un contrato que en principio cuando se genera, el problema se genera porque desaparece el contrato de obra. El contrato de obra, al inicio de los tiempos del contrato de obra, surge precisamente para dar salida a los problemas de la construcción. Y lo que dicen es una obra, un contrato, y cuando se acaba la obra, se acabó el contrato. Hasta ahí estaba claro y era un contrato muy limpito. Y ya en la ordenanza laboral, las ordenanzas de trabajo ya venían diciendo cosas de estas desde hace mucho tiempo. El Estatuto de los Trabajadores lo que potenció al sector de la construcción, porque siempre ha sido un sector en el que ha movido mucha actividad económica, lo que se le permitió fue que a través del convenio estableciera una serie de requisitos especiales para el contrato de obra. Y lo llamó, luego avanzaré porque me anticipo, voy más rápido que la presentación, el contrato fijo de obra, que ni era fijo ni era de obra. Es una cosa curiosa, ¿no? Usamos las palabras un poquito muchas veces, pero era un contrato fijo no era, porque era un contrato que era temporal, que se le podía, la duración máxima era de 3 años, lo que pasaba que si en la última obra duraba más, te pasabas del periodo de 3 años, tampoco pasaba nada. Entonces, pues bueno, pues era un contrato que se podía alargar en el tiempo más de 3 años, era un contrato en el que en principio ese contrato pues tenía sus peculiaridades, en el sentido de que había ofertas, había la posibilidad de ofertar al trabajador los cambios de obras, podías cambiarlo de una obra a otra, cuando se te acababa, a voluntad del trabajador, si había mutuo acuerdo. Bueno, era un contrato que tuvo su evolución y que estuvo bien. ¿Qué pasa? Que al desaparecer el fijo, al desaparecer el contrato de obra de nuestra regulación ahora, desaparece el fijo de obra. Y esto también obedece a que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante una cuestión que le plantea un juzgado de Madrid, el juzgado 14 de lo social de Madrid, en la que le hace un planteamiento en una sucesión de empresas a ver cómo prevalece el contrato de obra. La sentencia del TJUE es del 24 de junio del 2021 y lo que dice, da unas pinceladas, pero dice que lo resuelvan los juzgados del Estado. No entra, no es una resolución que nos dé luz y taquígrafos, pero sí que cuestiona ese contrato y dice, oye, atendiendo a la directiva que tenemos de trabajo a tiempo parcial y este contrato, por lo que os digo, ni es a tiempo parcial, se alarga mucho, hay que tener cuidado. Y luego es un contrato temporal que anda muy al límite de lo que marca nuestra directiva, con lo cual hay que hacer algo. El Supremo también últimamente al principio el contrato fijo de obra lo había defendido y hay muchas sentencias en las que lo consideran viable, pero ya últimamente ya empezaba a haber sentencias en las que se estaba cuestionando ese contrato. Entonces lo que hace la reforma, dice, bueno, pues desaparece el contrato fijo de obra y lo cambiamos por un indefinido adscrito a obra en el sector de la construcción. ¿Ha cambiado mucho? Pues ya os anticipo que en principio, bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, yo creo que le han cambiado de nombre y lo que sí que ha sido no quiero decir maniobras porque ya estoy dando opiniones que no creo que es el foro.
Lo que sí que va a fomentar la disminución de las eventualidades. Cuando salgan las estadísticas, en principio este contrato va a ser indefinido. Pues bien, pues ya está, hemos transformado muchos en indefinidos. Con lo cual, Europa, que para ciertas cosas como las ayudas y todos los beneficios de Europa nos exigen que rebajemos la tasa de temporalidad, pues vamos a conseguir que se rebaje la tasa de temporalidad. Vale. El contrato. El contrato en sí, en principio, es para la construcción, exclusivamente para la construcción, y no para todo el personal de la construcción, porque en la construcción sabéis que el artículo 23 hablaba de los que son fijos de estructura y los llamaba fijos de plantilla. Esos estarían fuera, ya son fijos, esos no hay, con lo cual solo serían para los que estaban hasta ahora con el contrato de obra. En principio, la obligación del empresario a la finalización de la obra en la que presta los servicios el trabajador, pues hay que hacer una propuesta de recolocación al trabajador, y en esa propuesta de recolocación hay que ser por escrito, es un anexo al contrato, debe ser preciso el periodo de formación que tiene a su cargo, hay que darle formación al trabajador en el caso de que sea necesario. La formación no es una obligación para la recolocación, puede no hacer falta la recolocación, la formación en la recolocación. La norma preveía la negociación colectiva, establecer en el ámbito estatal, determinar los requisitos de acceso y las condiciones para la formación. La reforma, el acuerdo al que han llegado en el artículo 24 bis, los sindicatos y la patronal del sector de la construcción, lo que ha hecho ha sido transcribir en el 24 bis, ha transcrito lo que es la norma y ha aclarado ciertas cosas que en el fondo ha cogido lo que ya estaba en el 24 anterior. Lo que hace, lo que no está regulado ahora, lo introduzco aquí y hago pues una especie, por eso digo que no ha cambiado mucho el contrato que ya teníamos. No ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo porque ahora es indefinido, o sea, ha cambiado mucho, pero no mucho en lo que es el fondo. En principio, en esta formación que hay que prestarla, en el Real Decreto, en la resolución de 3 de mayo del 2022, en la que en el BOE de 17 de mayo, que lo tenéis ahí, es el donde se publica el acuerdo al que han alcanzado la representación legal con las empresas del sector. En principio lo que hace es la formación hay que darla dentro de la jornada de trabajo, se entenderán horas de trabajo, tiempo ordinario de trabajo, tendrá una duración máxima de 20 horas, será adecuada al puesto y al nivel y al grupo profesional del trabajador, y el requisito es que resulte necesaria, que es lo que os anticipaba antes. Si no hace falta, pues no hace falta, ¿vale? ¿Cuándo se entiende que finaliza la obra? Pues en principio esto no ha cambiado mucho. Ya el artículo 24 anterior ya lo señalaba. La obra, cuando se produzca una terminación real, verificable y efectiva de los trabajos desarrollados por esta, ya venía recogido en el 24. Cuando se da una disminución real del volumen de obra por la realización paulatina de las correspondientes unidades de ejecución, también estaba recogido. Y cuando se produzca la paralización definitiva o temporal de entidad suficiente de una obra por causa imprevisible y ajena a la voluntad de la empresa. En esos casos se da por finalizada la obra. Hay que comunicar con 5 días de antelación a la finalización a la representación de los trabajadores. La norma establece tanto a la representación legal como a la comisión paritaria de los convenios de ámbito correspondiente la notificación de la finalización de la obra. Y en defecto a los sindicatos más representativos del sector. Puede que estemos ante empresas pequeñitas que no tengan representación. Pues ahí han metido a los sindicatos más representativos con los problemas que nos vienen dando y que hemos sabido en esta cosa de COVID, que es eso de la representación. Pues bueno, hay que pedir a ver quién es el más... Bueno, en el sector de la construcción se sabe quiénes son los más representativos, pero bueno, hay que notificarles, se tienen que manifestar, si no se manifiestan, pues bueno, siempre tenemos problemas. La propuesta de recolocación. Una vez que ya ha finalizado la obra, la norma lo que dice es que antes de la finalización de la obra hay que hacer una propuesta de recolocación. Hay que hacer una propuesta de recolocación que hay que hacerla mediante escrito al trabajador y que tiene que tener las condiciones esenciales, la ubicación de la obra, la fecha de incorporación y las acciones formativas exigibles. El trabajador tiene 15 días para determinar si sí o si no. También aquí hay una especie de... Tiene 15 días para aceptar o no aceptar. Es lo que dice la norma, dice este precepto. Entra un poco en choque con la posibilidad de extinción, porque el trabajador cuando le comunica la recolocación tiene 7 días. Entonces, pues bueno, ahí juega un juego de plazos que está un poquito... El trabajador en 7 días
tiene que decidir voluntariamente si sí o si no accede a la recolocación por la causa de extinción que ahora vamos a hablar, ¿vale? Pero en principio las recolocaciones con la oferta y con el escrito lo más concreto posible, insisto, lo que aquí va a tener siempre concreto, no pongamos coletillas y usemos coletillas al uso porque nos las van a echar abajo. Todo con concreción. Cada vez que hagamos cualquier tipo de contrato de la reforma, concreción, concreción, concreción. Contra más pesados, mejor. Incluso en las vacaciones luego veremos como la concreción podemos hacer un contrato para 4 personas o sustituir 4, pero tenemos que poner los nombres de las 4 y los periodos de los 4. Concreción. No sirve por las vacaciones de fulanito, menganito y zutanito. Que no. Concreción. ¿Vale? En principio, en esa línea. ¿Vale? ¿Cuándo se puede extinguir el contrato indefinido de obra? Está hablando de cuando hay una extinción del contrato. Pues en principio se da en cuatro situaciones. Una, que la persona afectada rechaza la recolocación. En este caso yo creo que la norma, porque tiene derecho a desempleo. Si lo rechaza, una de las cosas curiosas es que tiene derecho al desempleo. Y al principio cuando yo me puse a mirarlo dije, coño, una baja voluntaria, derecho a desempleo. Sin embargo, por el otro lado me la estás quitando a los temporales y a los fijos a tiempo parcial y tal. Pero yo creo que lo está entendiendo como una modificación sustancial. Yo creo que en el fondo está entendiéndolo como una modificación sustancial. Se me ha ocurrido a mí, que esto es una cosa como una modificación sustancial en la cual ante una modificación sustancial del lugar de trabajo tú puedes rescindir el contrato y te da derecho al desempleo. Con lo cual, luego ya no me parece tan raro. Pero bueno, ahí os lo dejo también. ¿Vale? En principio, lo que os digo, la persona deberá comunicar a la empresa por escrito la aceptación o rechazo en 7 días de la propuesta y transcurrido el plazo se entiende rechazado. ¿Vale? Otra causa de extinción es la cualificación de la persona, incluso con formación, si no resulta que está cualificada para cubrir el puesto que se le puede ofertar, sería una causa de extinción. No permite la integración en otras obras porque ya tengo exceso de mano de obra en esas otras obras, hay exceso de trabajadores cualificados de la misma categoría o de las mismas cualificaciones, con lo cual es otra causa de extinción de la relación laboral. En este caso, el convenio, el acuerdo que os he mencionado anteriormente, ese acuerdo ya está estableciendo, si hay varios, cómo se ha establecido cómo se va a elegir a quién. Y lo desarrolla en el 24 bis. El 24 bis del sector de la construcción ya está desarrollando el cómo hay que hacer la selección si tengo varias personas. De una empresa que vayan a ir a otra, igual solo tengo un puesto en esta y tengo 3 candidatos. Están intentando llegar a un acuerdo, ahora os lo diré. La empresa debe comunicar la extinción con 15 días de antelación a su efectividad. En este caso, también en el acuerdo convencional, lo que han establecido ha sido traer lo que tenían en el 24 y ese preaviso se puede indemnizar. Ese preaviso se puede sustituir por dinero. Al final, en el finiquito, el preaviso se abona y no habría ningún problema. Lo han traído de lo que tenían ya en el 24. En el caso de que tengamos que elegir, el artículo 24 bis ya establece cuáles son el orden de preferencia. Y entonces lo que está diciendo es que la persona trabajadora con más tiempo de servicio y experiencia en la empresa para el mismo puesto a ocupar en la nueva obra, con lo cual, en principio, al que va a elegir es al que más tiempo de servicio y experiencia tenga. Es el primer criterio. El segundo criterio son las personas trabajadoras con más antigüedad. Y el tercer criterio, la inexistencia en la provincia en que esté contratada la persona trabajadora. Si no hay puestos en la provincia, pues en principio los que sean de la provincia tienen prioridad a esa contratación. ¿Vale? El que salga, si en su provincia no hay trabajo, puede ir a otra. Pero bueno, esa la está poniendo un poquito porque eso da muchos problemas al final. ¿Vale? Por haceros un poquito de los plazos, que igual es lo que más así está un poquito, por haceros un resumen de los plazos, en principio el fin de obra hay que comunicarlo con 5 días a la RLT y a la comisión, no está en la transparencia, ahora esto es un resumen que os hago yo ahora, 5 días a la RLT, a las comisiones paritarias del convenio o en sustitución a los sindicatos más representativos, 5 días para comunicar el fin de la obra. La propuesta de recolocación, tenemos 15 días para hacer esa propuesta de recolocación antes del fin de la obra, pero hay que comunicar, pero tener en cuenta que esos 15 días anteriores tenemos que comunicarlo. Si en el periodo de 7 el trabajador no se ha manifestado, entenderíamos que se puede extinguir por esa causa, ¿vale? Pero hay que hacerlo con 15 días de aviso. En el resto de los casos, así como en la renuncia del trabajador son 7 días, en el resto de los otros 3 supuestos son 15. ¿Vale? Una vez que pasen 15 días ya se entendería, es el preaviso,
tener en cuenta que se puede ser indemnizado, puede ser sustituido por dinero. En los casos, la extinción del contrato, pues es lo que os vengo a decir, hay que comunicarlo con 7 días, la extinción hay que comunicarla con 7 días a la representación legal de los trabajadores. La indemnización es la que ya teníamos, es el 7% de los conceptos salariales establecidos en las tablas. Esto viene a ser unos 25, 26 días por año, por encima de los 20 que están, siguen manteniendo esa mejora en el convenio. Y la pregunta también es la transitoriedad de esta situación. Los contratos que estén en vigor anteriores, los contratos de fin de obra en vigor anteriores al 31 de diciembre del 2021, que es cuando se promulga la ley, seguirán en vigor hasta su finalización. No se ha podido hacer en el lapso hasta marzo, no había previsión, no estaba permitido ya hacer fijos de obra en ese impasse y el resto son todos indefinidos. Y es hasta la finalización del contrato. Esto puede tener su trascendencia porque se pueden alargar mucho, porque lo que os he dicho al principio, la duración máxima son 3 años, pero si la última obra se prolonga más de los 3 años tampoco pasa nada, con lo cual podemos estar con contratos fijos de obra mucho tiempo todavía. Aquí os dejo el resumen de la modificación convencional del 24 bis. ¿Vale? Es un resumen, no os lo voy a leer porque os lo he ido introduciendo en lo que estaba, pero lo tenéis aquí en la resolución de 3 de mayo del 2022, en el acuerdo que llegan, es un resumen de lo que han acordado. ¿Vale? Lo tenéis en la información y está ahí. Vale, y voy a correr un poco porque si no a Iñaki le voy a dejar un poquito, que es el último, y el hombre luego me golpeará. A ver, ya entra... Hemos pasado por todos los indefinidos, que son lo normal, por decirlo así, digo normal con todo el cariño, con toda la cautela, y ahora nos vamos a las excepciones, que son los contratos temporales. Y los contratos temporales, lo primero que os tengo que decir es que los contratos temporales han modificado el artículo 15. Ha habido una pregunta que nos han hecho, si en mi convenio ya venían recogidos la posibilidad de prórroga del contrato temporal, en lugar de 6 meses, prorrogarlo, el que teníamos antes, la prórroga a 1 año, prorrogarlo. Es que ese contrato ha desaparecido. En estos momentos leemos el 15 y esos contratos no existen. No hay ni contrato de obra, ni contrato por circunstancias de la producción, ni contrato de interinidad. Han cambiado los nombres. No existen. Y los nuevos contratos necesitan desarrollo convencional. Con lo cual, todo aquello que sean luego prórrogas o cosas excepcionales que se acuerden para cada contrato deberá tener su sustento convencional por detrás, con lo cual hay un trabajo importante para los convenios en esta línea. Vale. El contrato al final hay 2 tipos de contrato: contratos por circunstancias de la producción y contratos de sustitución. ¿Vale? Son a los 2 a los que nos hemos limitado. Os he dicho antes que la exposición de motivo dice que hay que reducirlos. Pues los reducimos, y los reducimos en 2, con la problemática que ello lleva. El contrato por circunstancias de la producción, pues el contrato en principio se refiere a 2 supuestos: a circunstancias ocasionales imprevisibles y a circunstancias ocasionales previsibles. Dentro de las ocasionales imprevisibles, lo que hace referencia es a circunstancias ocasionales imprevisibles propiamente dichas y a las oscilaciones en las necesidades de personal. Que aquí ya no hace falta que sean imprevisibles, que podrían ser previsibles, pero cuidado con el alumbrado, porque si son muy previsibles nos iríamos al fijo discontinuo. Con lo cual, cuidado con las previsibilidades, porque volvemos a estar en el terreno de términos jurídicos indeterminados que van a dar sus problemas. ¿Vale? Dentro de las oscilaciones a las necesidades de personal han incluido las vacaciones del personal, y lo dice expresamente. Está ahí, y lo han encajado, ya está. Hay dudas de si podrían entrar en los previsibles, con los 90 días famosos. Bueno, está aquí, y están aquí. En principio yo os diría que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque llevándonos en esa línea, luego para el contrato de sustitución hablaremos, pero cuidado con las sustituciones, porque lo que te está diciendo y el ajuste viene por la última doctrina de los tribunales, en los que dicen que las vacaciones no es una reserva de puesto, no conllevan una reserva de puesto, sino que es algo dentro de la actividad normal de la empresa. Por eso lo han incluido en las oscilaciones, en este tipo de oscilaciones. Cuidado, porque la pregunta del millón es ¿qué vamos a poder hacer con las sustituciones?
las sustituciones, en principio, el contrato de sustitución está previsto para aquello que tenga reserva de puesto de trabajo. Los permisos de convenio no son. El 48 dice muy claro que es la suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo, y son esas. Y la norma dice sustitución con reserva y luego lo amplía a reducciones de jornada y a cosas de estas, con lo cual cuidado con las sustituciones, que yo creo, y ahora soy yo, ya, con lo cual ya no sé, yo no es dogma, que los permisos de convenio, como pueden ser, pues yo qué sé, pues cosas de maternidades, cosas de estas, pues están en esas líneas. Y luego los permisos de atención a familiares, de enfermedad, de acudir a los permisos retribuidos, los permisos retribuidos, cuidado con ellos, porque pueden ser que estemos en este tipo de contrato y no en el de sustitución. También es interesante, os la he puesto ahí, que miréis un poquito la sentencia de las vacaciones, porque es muy relevante muy clarificadora en este sentido. La duración máxima de los contratos imprevisibles, de los que hemos dicho, de los primeros, de los contratos por circunstancias ocasionales imprevisibles, tanto circunstancias ocasionales imprevisibles puramente dichas como las oscilaciones, es de 6 meses, ampliables por 12 si el convenio lo establece. Como los convenios no lo establecen de forma genérica y es un precepto nuevo, no se puede hacer prórrogas. Sí que se puede, si lo suscribo por 3 meses, ampliarlo hasta 6, pero no pasarme de los 6. ¿Vale? Las circunstancias de la previsible. Este es un artículo también que al principio dio muchas vueltas, pero ahora yo creo que está ya lo tenemos todos un poquito más claro. En principio se pueden hacer en el periodo de 90 días con tantas personas como necesidades tengamos. No, eso ya ha quedado claro y yo creo que ahí no hay, porque la duda que surgió al principio era si era 1, medio, 3, 4... No, al final está claro que al final son en esos 90 días tantas personas como nos hagan falta, pero en esos 90 días. Cuidado también con la fina línea de que esos 90 días todos los años no sean los mismos. No se pueden hacer los 90 días todos de una tacada, no nos pasemos también de frenada y hagamos 89 y 1, que tampoco anda muy cerca del fraude. ¿Vale? Tengamos cuidado con esas pequeñas situaciones. Y en principio, cuidado también que no se repitan con cierta asiduidad dentro de todos los años, porque puede ser, yo que sé, la campaña del Corte Inglés, la Semana Blanca. Pues si la Semana Blanca es siempre, todos los días, todos los años, la Semana Blanca son las mismas fechas, ya no estamos en un contrato de este tipo, por muchas. Y cuidado también, y esto es una cosa que os pongo yo encima de la mesa, cuidado porque el artículo habla de empresa, no habla de centro de trabajo. ¿Qué significa eso? Pues habrá que ver cómo esto rompe. Porque en empresas en las que tengan diferentes centros de trabajo, ¿cada centro de trabajo va a poder utilizar 90 días por centro de trabajo? ¿O es la empresa? Pues Dios proveerá. Yo espero que sea el centro de trabajo, pero Dios proveerá. ¿Vale? Pero no está claro. El precepto habla de empresas. Las empresas podrán utilizar. Y si lo leemos literalmente, dice: las empresas solo podrán utilizar este contrato un máximo de 90 días en el año natural. No lo sé, es una duda razonable que ahí os la dejo. Vale, en los casos en esta transparencia, en principio son los contratos por circunstancias de la producción en las subcontratas. Como ha desaparecido, está aquí es negativo, dice no podrá, pero no podrá porque lo está recogiendo en el fijo discontinuo, con lo cual tampoco me voy a extender mucho. No se podrá hacer lo que veníamos haciendo con el contrato de obra anterior, con contratos ahora temporales para cubrir las necesidades de administración, por ejemplo, de las subcontratas de un año de duración. Es un fijo discontinuo porque nos lo ha dicho antes como causa especial de los fijos discontinuos. El contrato por sustitución. Aquí es donde los lo he anticipado ya. Cuidado con lo que se entiende por sustitución, porque en principio solamente establece 3 motivos. Son para sustituir a una persona con reserva de puesto de trabajo, insisto, reserva de puesto de trabajo, y una suspensión del contrato con reserva de puesto de trabajo está establecido en el 48 del Estatuto de los Trabajadores. Ha habido una cuestión de una persona que nos ha preguntado si en los casos de un reconocimiento de una incapacidad permanente total revisable, los 2 años que hay de reserva, ¿se puede hacer este contrato? Sí, está dentro del 48 y dice que es una suspensión, ¿vale? Con lo cual ahí sí que estaríamos en ese supuesto. La peculiaridad es que le puedo contratar 15 días antes de que se dé el hecho causante de la contratación. Esa es la peculiaridad.
Yo creo que eso es un acierto porque te permite formar a la persona que va a sustituir, y antes siempre teníamos la duda y hacíamos los chanchullos para que el que venía se formara, que venta sin contrato, te enseño, no te enseño, pues bueno, ahora ya le podemos dar de alta antes, con lo cual eso ha solucionado muchos problemas que teníamos, entonces me parece que eso es una buena opción. Y otro de los motivos, estas son para la reserva de puesto, la otra es para completar la jornada reducida, no hay ningún problema, no está estableciendo la norma, y la otra es para las oposiciones, para la provisión de puestos de trabajo durante el proceso de selección o promoción. Está permitiendo un contrato por un máximo de 3 meses. ¿Vale? Vale. Los efectos de la sucesión de los contratos, esto sí que hay un matiz importante, han reducido los tiempos. Cuando hacemos diferente sucesión de contratos, lo que la norma dice que es cuando tengamos más de 2 contratos de temporales, con 2 o más contratos temporales, bien con nosotros, con ETTs o con empresas del grupo, cuando tengamos más de 2, en ese momento el trabajador, en un periodo de 18 meses dentro de 24, se han reducido los periodos, adquirirá la condición de indefinido. Y la gran puntualización que han hecho es que ahora hay 2 opciones, por la persona y por el puesto de trabajo. Y volvemos a estar en una cuestión, otra vez, jurídica indeterminada. No se ha definido muy bien qué es puesto de trabajo, o no hay una definición de puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? En principio, por una persona que lleva más de encadenamiento de contratos, eso es fácil, 24 en 18 no va, es con lo que teníamos más o menos. Pero ahora la segunda matiz sí que es más importante, porque ahora es el puesto. Diferentes personas ocupando un mismo puesto durante 18 meses dentro de 24, la última es indefinida. Pero es el mismo puesto. ¿Qué es el mismo puesto? Cuando yo sustituyo, cuidado con las bolsas de trabajo. Cuando yo tengo unas bolsas de trabajo en las que siempre llamo a las mismas personas para las mismas situaciones, para las mismas sustituciones, cuidado, porque están sustituyendo siempre el mismo puesto de trabajo. Yo aquí, por ejemplo, tengo fisioterapeutas, que son fisioterapeutas. ¿El puesto de trabajo cuál es? Fisioterapeuta. Si yo sustituyo con varias personas 18 en 24, el último que venga, pues ahí andamos agarrándonos a la silla para ver qué pasa. Pero bueno, espero que esto también tenga su evolución. Vale, el derecho a las personas trabajadoras, tanto indefinidas, voy a correr porque me estoy pasando de frenada, el derecho a las personas trabajadoras, tanto temporales como fijas, son los mismos. En resumen, es lo mismo. Lo que sí que tienen son derechos a poder ocupar vacantes indefinidas en la organización estando con contratos temporales. ¿Vale? Eso sí que tenemos que tener en cuenta que eso tienen esos derechos. ¿Qué tengo que hacer cuando han conseguido, qué es esta transparencia? Cuando han conseguido el ser fijos por las 2 opciones que he hablado anteriormente. Pues en principio le tengo que comunicar al trabajador que es fijo en un plazo de 10 días, y la norma dice que hay que comunicárselo con un documento justificativo de su condición. Hay que comunicarlo a la RLT que ha adquirido la condición de indefinido. Y aquí introduce también cosas que también estaban antes, pero bueno, también hago especial hincapié. El trabajador puede solicitar por escrito al SEPE o al AMBIDE sus contratos para ver los encadenamientos. ¿Por qué? La novedad de esto es que va a poder solicitar no solo los suyos, va a poder solicitar los de la empresa para el puesto. Yo eso no sé cómo va a resolverse. Porque no lo sé, yo ahí tengo mis dudas. Vas ahí preguntando y dices, oye, estoy en Mutualia, en Vitoria, fisioterapeuta, ¿cuántos fisioterapeutas han pasado por aquí? ¿Y se lo van a dar? Pues no sé hasta qué punto. Se lo comunicarán a la empresa también. A la empresa también le dirán, oye, que me han pedido, para que lo sepas. Y a la inspección, porque digan, oye, que me lo han pedido, que sepas que esto se está moviendo. ¿Vale? Aquí tener en cuenta también, yo no sé si os ha llegado lo que yo vengo a llamar así jocosamente la campaña primavera-verano de la inspección, con el algoritmo famoso que nos están cayendo como churros. Ahí tienen un criterio también que va a dar respuesta a esto y que me anticipo también. Hay gente que nos ha preguntado, ¿y cuántos contratos temporales puedo hacer de número? Pues yo qué sé, no sabemos, pero sí sabemos que el algoritmo famoso de la inspección te está diciendo que 18 meses de contratación en un periodo de 4 años empezamos a tener problemas. Y encima el algoritmo no distingue de las eventualidades, no distingue si es un contrato, es un 410, es una interinidad. Bueno, ese va bien, pero en los 410 te pone todos los 410 de churro y tú dices, oiga, que yo sí que ha pasado 18 meses, pero yo lo tenía
con una causa justificada. Y en principio, si está justificado, mis acumulaciones son fraude de ley, pues te están diciendo que sí, pero que si el 65% en esos 4 años hay dos criterios: 540 días, que son los 18 meses, primera alarma, y la segunda alarma es 65% de ocupación efectiva en el periodo de 4 años. Y en ese caso está considerando que puedes estar incurriendo en fraude de ley. Y te invitan a que les hagas indefinidos. Es una invitación. Además te pone, pues limitamos. Sin más. Y si no lo hace, ya hablaremos con quien tengamos que hablar. Vale. A la finalización de este tipo de contratos, 12 días de indemnización, tampoco ya lo conocíamos, no hay ningún problema. La acumulación para los indefinidos, no os lo he dicho antes, están excluidos los de formación, los de relevo y los de sustitución, como antes, eso no ha cambiado. El régimen transitorio, que sí que igual puede tener cierta, y que ya ha pasado el de marzo, que era el más así, pero bueno, tampoco el régimen transitorio que tenemos en principio, los anteriores al 31 del 12 del 2021, pues en principio han resuelto hasta su duración máxima, con lo cual los anteriores al 31 del 12 hasta duración máxima. El periodo del 31 hasta marzo, en ese periodo, en principio la limitación era con una duración máxima de 6 meses para los contratos de obra y de circunstancias, 6 meses. Y te decían 6 meses. Y ha habido alguna pregunta, ¿puedo hacerlo por más de 6 meses? No, 6 meses. Con lo cual, si has corrido, los has hecho el último día de marzo, pues tendremos 6 meses hasta septiembre, pero se acabó la posibilidad. Son los 6 meses. Y el resto los que ya venían de atrás, por su regulación. Que me atasco. Vale, los efectos de la temporalidad ilícita es que las condiciones del contrato son fijas, son indefinidos. ¿Vale? Ojo. Para mí, que creo que les va a hacer falta dinero. Que creo que al Estado, yo creo que después del COVID andamos un poquito justos de caja. Entonces, tener cuidado, porque lo que sí que ha cambiado importante es que las sanciones son por contrato. Antes te ponían una sanción que era genérica por toda la actividad, y a una empresa le pillaban en un fraude por contratación y te metían en una multa, y la sanción era por todos, ¿no? Ahora es por cada uno de ellos. Con lo cual, las cuantías que os pongo ahí pues pueden dispararse importante, y hay que tenerlas en cuenta. Otra cosa que han establecido para intentar limitar lo que es el uso de estos contratos es la cotización adicional. En estos momentos, en el 2022, con el cálculo que hay que hacer, está en 27,53 euros un día o 29. O sea, no hay prorrata. Te van a cobrar 27,53 euros por el contrato, con independencia del periodo, entre 1 y 29. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, pues hay que tener también ahí su cuestión. Dentro de las cuestiones planteadas, hay unas que están ahí y que, bueno, pues ahí las tenéis. Voy a responder un poquito. Ha habido un compañero que nos ha mandado unas cuantas para que, pues bueno, resuelvo estas y ya acabo, para dejarle y acabar en tiempo, que más lo voy a clavar, yo creo. Estoy ahí que... Bueno, en principio, nos pregunta, en el contrato de duración determinada por circunstancias de la producción por incremento ocasional imprevisible, si el contrato anterior a la reforma laboral ya permitía una duración máxima de 12 meses, a través de un contrato más una prórroga, ¿se sigue aplicando si lo prevé el convenio? Pues cuidado, porque mucho me temo yo que el convenio no lo va a prever, con lo cual no se va a poder aplicar lo que venía en el convenio, y son los 6 meses. Y son 6 meses hasta que el convenio diga otra cosa, porque los contratos y su nominación han desaparecido. Ya no existe contrato de obra, no existe circunstancias de la producción, no existe interinidades, se llaman de otra forma. Y el llamarse de otra forma, para poder aplicar lo que viene en el convenio, tendría que haber una interpretación extensiva, que yo creo que no es el objeto de la norma. Con lo cual, 6 meses. Se puede hacer uno de 3 y prorrogar hasta la duración máxima, 6, pero nada más. No más allá, salvo que el convenio lo establezca. Otra es, dentro del contrato por circunstancias de la producción, las vacaciones anuales, y puedo con un contrato sustituir a 4. Sí, pero siempre y cuando pongamos claramente la causa y a quién sustituyo y los periodos. Siempre concreción, no lo dejéis a coletillas, porque aquí es otra de las cosas que me ponían, a ver si podíamos facilitar una coletilla para poner los contratos. No hay coletillas, porque cualquier coletilla será utilizada en su justa medida en contra, con lo cual no hay coletillas.
Nos ha preguntado también la posibilidad de sustituir con un contrato de sustitución al de la incapacidad permanente total en el periodo de los 2 años de reserva. No hay duda, está en el 48, con lo cual es una de las causas del 48 sin ningún problema. Ojo, insisto, cuidado con los permisos retribuidos. Cuidado, no es suspensión de la relación contractual, y si no hay suspensión, no hay posibilidad de hacer contratos de sustitución. El contrato de duración determinada por circunstancias eventuales de la producción para situaciones ocasionales previsibles, los 90 días, era la pregunta que he contestado anteriormente. Durante los 90 días, tantas personas como hagan falta. Cuidado también, y aprovecho otra vez para dejaros mi duda, habla de empresa. Cuidado. ¿Se puede realizar alguna recomendación? No, esta era la culetilla. No hacemos recomendaciones que luego decir que José Antonio ha dicho. No. Los contratos de circunstancias de la producción por causa de incremento ocasional imprevisible de la producción realizados hasta el 31 de marzo, si el convenio lo permite, se pueden prorrogar hasta los 12 meses. En principio, sí, porque son los contratos... 6 meses, perdón, no. Son como máximo 6. Como máximo 6. No se pueden prorrogar hasta su duración. Son 6, porque está hablando de los contratos en el periodo. Después del 31 de diciembre. Es ese periodo del 31 de diciembre a marzo. Al 30 de marzo, en ese periodo, son 6 meses. Y en principio yo ya no tengo tiempo para mucho más. Os agradezco la atención y si tenéis alguna cuestión,